Bien, buenos días. Vamos hoy con la ayuda de Dios a continuar el desarrollo de los eventos del tiempo del fin descritos en Daniel capítulo 11, versículos 42 al 44. Y entonces vamos a trabajar hoy precisamente, vamos a leer primero el versículo 42. Este versículo 42 nos dice extenderá su mano, es decir, haciendo referencia al rey del norte contra las tierras. Ven que habla en forma general. Dice, y no escapará el país de Egipto. ¿Quiénes son los protagonistas entonces que aparecen aquí en este versículo? Bueno, el rey del norte que precisamente está llegando al momento en que ha desarrollado la habilidad de adquirir el dominio mundial. Está en ese proceso. Recuerden que habíamos hablado que este poder sufre una herida mortal en el año de 1798, pero inmediatamente trata de recuperarse y hay un poder que se le va a unir, es el poder que le va a ayudar, es lo que hemos estudiado hasta ahorita, denominado la Tierra Gloriosa. ¿Quién era la Tierra Gloriosa? Bueno, dijimos que se refiere a ese poder que surge posterior también, o en medio de ese final del año 1798 como un superpoder, como un superpaís, ¿verdad? Que se refiere a los Estados Unidos. Y entonces ese poder, la Tierra Gloriosa, inicialmente es el país que Dios había provisto de grandes bendiciones para que el mensaje del Evangelio se predicara. Es un poder que se denomina protestante, pero que terminará al final entregándole, ¿verdad?, el poder precisamente nuevamente al dragón, es decir, al rey del norte, es decir, a ese cuerno pequeño también que apareció desarrollándose allí en ese periodo de 1260 años, en otras palabras, al sistema católico. Y hace referencia también a el país de Egipto. Recuerden que este país representa, ¿verdad?, la parte sur, ¿verdad? Y hace referencia al rey del sur o el poder secular. Entonces, el rey del norte sigue luchando por ganar, en este caso, al poder secular, es decir, al mundo, a los gobiernos. Y entendemos nosotros que precisamente en el año 1798 ese fue esa herida de muerte, ¿verdad? Haberse separado la parte de la religión de la parte civil. Entonces, cuando hay esa separación, ya no puede haber persecución, ¿verdad? Porque la religión tiene que ayudarse de la parte civil para poder perseguir y destruir, en este caso, a los que se le oponen. Entonces, en este momento, el rey del norte persiste en buscar las alianzas que son necesarias, busca las estrategias que son necesarias. Recuerden que todo lo hace a través del engaño, de la mentira, ¿verdad? A través de ofrecerle favores a los diferentes sectores. Y entonces estamos allí, ¿verdad? Ubicados posterior al año de 1798. Estamos ubicados en la lucha que está dando el rey del norte o el papado contra el poder secular. Y paralelo a eso, entonces Estados Unidos está buscando la manera, ¿verdad? Con sus diferentes leyes, va a ir poco a poco hasta que le va a entregar el poder a la bestia. ¿Qué es lo que está haciendo el papado? Bueno, está tratando de dominar al mundo. Por eso dice que va a ir a volver a atacar a las tierras o a las naciones. Va a tratar de extender el dominio papal, así como en el periodo de los 1260 años buscó la manera de tener un dominio absoluto del mundo conocido, especialmente de Europa. Ahora este poder sigue claramente haciendo todo lo que sea necesario desde el punto de vista económico. Es un punto focal en el mundo ahorita
Y este poder está tratando de dominar. Vamos a ver ahora que los versículos más adelante van a mencionar la economía como un punto fundamental, igual que Apocalipsis y también lo menciona. Entonces, este poder pretende obtener el dominio del mundo. Y cuando hace referencia a Egipto, también, ¿verdad? Debemos de recordar que este, el papado pretenderá tener un dominio, un control absoluto de todas las áreas del mundo. Y ese dominio lo hace precisamente no solamente por los medios religiosos, sino que también lo hace dominando las conciencias de, en este caso, las personas que gobiernan las naciones. Vemos entonces que hay un fuerte dominio, sobre todo en Europa, por la parte del papado. Y es el propósito del rey del norte lograr tener este dominio nuevamente, pero ya no ahora solamente sobre Europa, sino también ahora sobre todo el mundo, ¿verdad? Y entonces, más adelante vamos a encontrar este, que este poder va a llegar a colocar, dice, una marca que va a distinguir a sus seguidores. Esa marca, ¿verdad? Se va a lograr por medio también de leyes. Recuerden que las leyes son las que van a predominar aquí. El capítulo 13 de Apocalipsis acompaña esta versión del capítulo 11, ¿verdad? Porque ahora nosotros vamos a ver que dice la palabra de Dios ahí en el capítulo 13, versículo 3, dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, es decir, ¿verdad? Lo que ocurrió en 1798. Pero su herida mortal fue sanada, ¿verdad? ¿Cómo fue sanada? Que gracias a la ayuda de la tierra gloriosa, es decir, gracias al protestantismo, gracias a Estados Unidos. Y se maravilló. Esa palabra y se maravilló tiende a referirse a adoración. ¿Ok? Y se maravilló, dice, toda la tierra en pos de la bestia. El mundo entero, en este caso simbolizado por Egipto. Dice, habrá de postrarse ante el poder religioso del rey del norte, representado en Apocalipsis 13 por el símbolo de la primera bestia, y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia. ¿Verdad? Entonces, vean que Estados Unidos surge como una respuesta a la persecución vivida en Europa. Se trasladan para ese sector del mundo, ¿verdad? Para América, y se declaran protestantes. Sus leyes dicen que la religión y el Estado van a estar separadas totalmente. Se dice también que las personas podrán adorar a Dios de acuerdo a su conciencia, pero la profecía bíblica dice que este poder que surge como un cordero, dice que tendrá, ¿verdad? O hablará al final como un dragón, es decir, tomará lo mismo que el dragón estaba haciendo allá en la Europa, ¿verdad? Estados Unidos también lo dará. Entonces, este, en este caso, Estados Unidos se va a convertir entonces en un poder que le va a dar la autoridad a Satanás, le va a dar la autoridad a este rey del norte, ¿verdad? A ese cuerno pequeño, a esa bestia, a ese dragón que está allí representado en el libro de Apocalipsis. El centro de todo el asunto será la adoración. Encontramos nosotros que el rey del norte, como dice ahí, dice que toda la tierra se maravillará, es decir, toda la tierra le rendirá adoración. ¿Por qué? Bueno, porque hay una serie de promesas, hay una esperanza que brinda, hay una seguridad aparente que va a brindar y el mundo entero creerá eso. Solamente un pequeño grupo no creerá la versión del rey del norte. Y esta bestia que trae, como hemos hablado en otro momento, una, eh, una religión falsa, pero que al oído de las personas es agradable,
¿verdad? Es una salvación paralela a la salvación en Cristo, ¿verdad? Este poder se coloca en el mundo diciendo que ellos van a traer prosperidad. Estos días estaba escuchando a algunas situaciones políticas y entre eso escuché algo sobre Argentina. El país de Argentina es un buen ejemplo de lo que va a pasar al final de este mundo. Ellos adoptaron la enseñanza del poder rey del norte, de esa política, digamos, de izquierda que hay en el mundo, y Argentina se ha visto en serios problemas económicos, precisamente porque la enseñanza del rey del norte lo que lleva es a más pobreza, y eso es lo que va a pasar al final. El mundo, los poderes del mundo adoptarán la enseñanza política también que este rey del norte está dando. Pero entonces, cuando ya se haya impuesto eso y vean que, como dice Apocalipsis, van a perder todos sus beneficios, se van a dar cuenta que es las opciones de grandeza, las promesas que se habían hecho, entonces nos vamos a dar cuenta que este poder terminará quedando solo, ¿verdad? Pero entonces, en medio de esto, hay un aspecto de adoración. Ya nosotros conocemos que será la imposición de la ley dominical como una forma de gobierno que está haciendo este poder contra, ¿verdad? La enseñanza verdadera de Cristo, que es la observancia del día sábado, ¿verdad? Entonces se va a contraponer eso. Por un lado, las leyes humanas impondrán la observancia del domingo y Dios ha establecido en su palabra, ¿verdad? Desde el mismo inicio del mundo, que el sábado es el día de reposo. Y encontramos nosotros que esa bestia, que la que pretende la adoración, ¿verdad? Esta bestia cada vez va a recibir mayor poder, cada vez tendrá una, una fuerza mayor, ¿verdad? Y dice entonces, ejerce toda la autoridad de la primera bestia, ¿verdad? Es decir, del sistema papal, dice en presencia de ella. Es decir, Estados Unidos va a actuar igual que como la primera bestia, ¿verdad? Y dice, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada, y engaña a los moradores de la tierra con las señales. Aquí entramos entonces a otro elemento importante. Ya entendemos que el sistema católico formará parte de ese sistema opresor del tiempo del fin. Vemos que el protestantismo será el otro poder y será el poder que le va a entregar la autoridad al dragón. Pero ahora también la palabra de Dios nos dice que engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le han permitido hacer en presencia de la bestia. Aquí se une el otro poder que es el espiritismo. Es decir, nosotros como cristianos adventistas sabemos que todo lo que viene sucediendo en el mundo es producto de esa alianza, de esa combinación entre el secularismo, entre la religión y el espiritismo. Y dice que entonces ese poder, una vez que une esos tres elementos, dice que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, es decir, el sistema que comanda todo eso es el rey del norte, ¿verdad? Aquí denominado como la primera bestia. Dice que manda a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, dice, y vivió. Entonces ahora, no solamente este poder rey del norte busca tomar dominio, sino que también ahora nos vamos a dar cuenta que este rey del norte va a solicitar por medio de la vía civil que se pueda entregar una marca
que los va a identificar precisamente porque viene el siguiente paso. El siguiente paso es que hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Es decir, al imponerse la marca de la bestia, este poder habrá llegado a tener uno de los máximos poderes que va a poder obtener. ¿Por qué? Porque esta situación le va a entregar total autoridad, ¿verdad? Es decir, va a tener el control sobre la parte económica del mundo. Por eso dice que no podrán, dice, comprar ni vender. Y como todos sabemos, ¿verdad? Todos necesitamos comprar y necesitamos vender. Versículo 43 dice, y se apoderará, hablando del rey del norte, de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. En otras palabras, como acabamos de ver, del mundo entero. Y los de Libia y de Etiopía le seguirán símbolos, ¿verdad? Que subrayan por parte del rey del norte posición y control absoluto de las finanzas mundiales, ¿verdad? Entonces, aquí seguimos con el rey del norte, que ahora lo vemos inmerso específicamente en la parte económica, ¿verdad? Nos habla de un control mundial de las finanzas, nos habla que el Vaticano va a tener el dominio sobre las naciones debido a la parte económica, ¿verdad? Egipto se refiere al mundo en general porque recuerden que Egipto representaba la parte sur, ¿verdad? Entonces habían dos sectores, ¿verdad? El rey del norte y estaba Egipto que representaba al rey del sur, refiriéndose a todos los poderes seculares del mundo. Y Etiopía se refiere o representaba en el tiempo antiguo la riqueza, ¿verdad? Para poder hacer diferentes comercios o negocios de Europa, África y en otros negocios, Etiopía tenía una gran capacidad para poder cobrar y realizar precisamente los negocios. Aquí lo interesante es que Etiopía puede estar representando los países que tienen mucha riqueza, los países que se llaman del primer mundo, ¿verdad? Y Libia podría representar los países que están en vías de desarrollo o países denominados del tercer mundo, ¿verdad? Entonces, estamos en la etapa final, ¿verdad? Cuando Apocalipsis también, capítulo 13, versículos del 15 al 17, dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces vean cómo va ligado la parte económica a la parte de la marca de la bestia. Digamos, vean que es un sistema opresor, es un sistema perseguidor, ¿verdad? Nosotros vamos a dar cuenta que parte de la historia que se dio en el periodo de los 1260 años se va a volver a repetir. Algunos de esos elementos se repetirán en este tiempo, precisamente porque este rey del norte tiene el control del mundo, tiene el control de la economía del mundo. Los países de mayor economía le han entregado su poder a este poder denominado Rey del Norte, al Vaticano. Y entonces encontramos nosotros que tiene una estrategia, ¿verdad? Tiene una estrategia. Pareciera ser que una estrategia ha sido las Naciones Unidas. Una estrategia ha sido unificar al mundo a través de los préstamos bancarios, porque de esa manera los países, una vez que colapsan económicamente, se ven obligados a solicitar préstamos a 30 años, etcétera, de tiempo, y de esa manera ha ido controlando la economía del mundo. También vemos la introducción de un elemento como las tarjetas de crédito, ¿verdad? Lo que le llaman dinero plástico. Y de esta manera, pues,
se puede controlar al mundo, ¿verdad? Porque se puede llegar al momento en que ya el dinero, como lo conocemos nosotros, pueda desaparecer y se ingrese únicamente, que el mundo se haya dirigido a eso, al establecimiento de las tarjetas de crédito, ¿verdad? Entonces, esto podría formar parte de la estrategia que este poder tiene para tratar de dominar al mundo por medio de la economía, ¿verdad? Entonces, todavía estamos por ver cómo este poder va a lograr, ¿verdad? El dominio, el control monetario del mundo, pero va en esa dirección, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender y recordar que nosotros tenemos orientación de parte de la profecía bíblica y muchas cosas las vamos a conocer hasta el momento en el que se cumple la profecía, ¿verdad? Entonces, no debemos de adelantarnos ni desesperarnos por hacer referencia a cosas de las que no han sucedido todavía. Bien, este rey del norte, denominado también la Gran Babilonia, que controla toda la actividad mundial económica, lo encontramos también nosotros en Apocalipsis 18, ¿verdad? En Apocalipsis 18 vamos a encontrar que se hace una referencia a todas las transacciones, digamos, que se desarrollaban en este caso en el siglo I, ¿verdad? Que es cuando es escrito Apocalipsis. Pero dice de la siguiente manera, dice, y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías, mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y cabras, y esclavos, almas de hombres. Entonces, en el libro de Apocalipsis, en el contexto del momento en que fue escrito, nos dice que esta Babilonia va a tener serios problemas al final de la historia. Es decir, había controlado toda la economía del mundo, pero va a llegar un momento en que no se va a ver que no ha funcionado el sistema que ellos habían implantado. Y entonces sectores económicos, lógicamente poderosos, van a sentir que han sido engañados, han sido traicionados, y entonces se van a oponer a esa gran Babilonia. Va a quedar solita en el tiempo del fin, ¿verdad? Entonces encontramos nosotros que esta marca de la bestia que está ligada a esta parte económica, tiene que ver, por eso es que dice al final, voy a volver a leer esa frase final, dice, y esclavos, almas de hombres, precisamente porque la marca de la bestia será un medio también de esclavitud, ¿verdad? Entonces, dice el N.G. de White, cuando los defensores de la verdad se nieguen a honrar el domingo, unos serán echados en la cárcel, otros serán desterrados y otros aún tratados como esclavos. Antes del último gran conflicto, muchos serán encarcelados, muchos huirán de las ciudades y los pueblos para salvar sus vidas, y muchos otros soportarán el martirio por amor de Cristo al levantarse en defensa de la verdad, ¿verdad? Entonces, esta imposición de la marca de la bestia generará en el pueblo de Dios persecución, ¿verdad? Así como se dio en el periodo de los 1560 años. Y encontramos nosotros que posiblemente, ¿verdad? Todo este proceso que el Vaticano está haciendo tiene la capacidad de controlar eh, empresas que son transnacionales, depósitos bancarios, empresas que han logrado el monopolio a nivel mundial, la bolsa de valores, en fin, todo lo que esté a su alcance lo va a controlar.
De esa manera, es por eso que va a haber esa complicación al final también, donde el mismo Vaticano va a quedar solo nuevamente cuando se den cuenta que todas sus promesas eran una mentira. Se habla de Edom, Moab y Amón, ¿verdad? Que eran los que estaban emparentados con el pueblo de Dios. Y se refieren entonces al momento también donde la palabra de Dios nos dice que habrá un fuerte pregón, es decir, el Espíritu Santo descenderá a esta tierra con gran poder, haciendo uso de sus hijos. Y entonces ahora se dará la predicación del Evangelio y se predicará el mensaje de los tres ángeles. Cuando eso se dé, entonces vamos a encontrar que muchas personas podrán salir del engaño en el que están y formar parte del pueblo de Dios. También vamos a encontrar que este, será una predicación que se hará en ese momento en el que pareciera que el poder dominante en el mundo, es decir, el rey del norte, pareciera que habrá tomado un control absoluto y que no hay ninguna opción. El pueblo de Dios permanecerá fiel, ¿verdad? Y este, seremos alimentados, como dice la palabra de Dios, directamente por la acción del cielo. ¿Cómo va a ser eso? No lo sabemos, ¿verdad? Solamente lo podremos experimentar y estaremos vivos para ese momento y si hemos permanecido fieles a Dios. Llegará el momento entonces en que el dominio será un dominio político, un dominio religioso, un dominio ideológico, un dominio social, un dominio económico, es decir, el cuerno pequeño, el rey del norte, pretenderá tener la solución a todos los aspectos de la vida del ser humano, es decir, pretende ser una solución que llevará beneficios al mundo. Versículo 44 dice, pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. ¿Verdad? Y saldrá, dice, con gran ira para destruir y matar a muchos. ¿Ok? ¿A quiénes muchos? A esos difusores de las noticias, ¿verdad? Que vienen del oriente y del norte. El rey del norte sigue con su dominio en este momento, un dominio mundial, pero en ese momento en que está llegando a su punto máximo de dominio, se dan las noticias del oriente, se dan las noticias del norte, es decir, las noticias que vienen de Cristo, las noticias que vienen de Dios, ¿verdad? Y entonces nos habla del momento también que está a punto de colapsar este poder, ¿verdad? Porque interviene Dios. Está llegando al punto casi donde Dios va a tener una intervención de manera definitiva y entonces este poder que había hecho promesas se va a ver precisamente en serios problemas porque las noticias que vienen del oriente y del norte son la proclamación del Evangelio nuevamente de Cristo, es la proclamación de la profecía bíblica y esta profecía bíblica va a poner en entredicho o va a indicar todas las mentiras que este poder, rey del norte, ha dicho. Precisamente tenemos que recordar que según Tesalonicenses capítulo 2 versículo 9 dice, por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Es decir, este poder ha logrado un gran dominio mundial debido al engaño, debido al espiritismo, debido a que Satanás interviene por medio de personas para lograr el poder en los diferentes sectores. Entonces ahora estas noticias que vienen del norte, es decir, vienen de parte de Dios, es el pueblo de Dios que va a empezar a predicar el Evangelio, ¿verdad? Es el monte glorioso y santo, que precisamente va a desenmascarar todo el engaño de la gran Babilonia. Va a tener
la oportunidad de desenmascarar todo el sistema. Y entonces, como dice al final, el versículo 45, dice, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Es decir, este poder, rey del norte, que parecía victorioso, que parecía envalentonado, que había logrado el dominio, de un pronto a otro se da cuenta que pierde el apoyo de los poderes del mundo. Y de esa manera, entonces, este poder se dirige a enfrentarse directamente con Dios, ¿verdad? Es decir, está preparándose para lo que llamamos la batalla del Armagedón, ¿verdad? Precisamente la Biblia es clara cuando hace referencia a el oriente y al norte, haciendo referencia a Cristo y haciendo referencia también a Dios, ¿verdad? Entonces, encontramos nosotros allí que esa es la forma como se representa el evangelio que será predicado. Precisamente en el capítulo 18 dice que será alumbrada la tierra, ¿verdad? Entonces, también este mismo proceso de la intervención del Espíritu Santo para predicar el Evangelio está relacionada con el sellamiento final de los hijos de Dios, ¿verdad? Recuerden que hay un momento, según lo que nos enseña Apocalipsis 7, 2 y 3, dice, vi también otro ángel que subía de donde sale el sol, ¿verdad? Es decir, del oriente. Y tenía el sello de Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Entonces, allí aparece, ¿verdad? La presencia de Dios, la intervención de Dios en un momento decisivo para que las personas que no habían salido del error puedan salir, para que aquellos hijos de Dios sean sellados y que ya una vez sellados, ¿verdad? Permanezcan fieles a Dios hasta el momento de su venida. Y ese juicio o esa sentencia de juicio que se está dando ahí, ¿verdad? Tiene que ver entonces, que la tierra, perdón, va a temblar precisamente por la intervención divina. Ahora, Satanás, recuerden que según lo que nos enseña Isaías, él pretende usurpar el poder de Dios y por eso es que Daniel lo expresa como el rey del norte. En la realidad es un falso rey del norte, porque el verdadero rey del norte se refiere a Cristo. Eso es algo importante. Recuerden que Son Se quedó pegadito, Carlitos. bueno, recordar, vamos a encontrar que Satanás, cuando está eh, pensando, hablando en su corazón, dice, 14:13 de Isaías, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. ¿Ves? La ubicación de Dios es el norte, es allá arriba, en el cielo. Y Satanás, entonces, pretende usurpar el poder de Dios, pretende hacerse Dios. Y eso es una promesa que le hace aquí al mundo. Le ofrece un plan de salvación, le ofrece una solución al mundo de lo que él considera que él va a hacer. Todo para que queden engañados y frustrados porque no va a lograr obtener un beneficio la gente de todo eso.
¿verdad? Y encontramos entonces nosotros que los hijos de Dios aparecen allí como el monte glorioso y santo, es decir, la iglesia de Dios que está en el tiempo del fin, que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, ¿verdad? Entonces, son personas fieles a Dios que están esperando el segundo regreso de Cristo Jesús. Y entonces esas noticias Estamos sin audio. Estamos sin audio, Carlitos. ok, ahí sí me escuchan, ¿verdad? Ya se está escuchando otra vez. Ok, gracias. Este poder entonces, el rey del norte, quedará desenmascarado en este tiempo final por medio de la predicación del Evangelio, por medio de los hijos fieles de Dios. No podrá contener esta predicación, ¿verdad? El capítulo 18 de Apocalipsis nos dice que la tierra será alumbrada precisamente por la predicación de este Evangelio, que se hará por medio de los hijos fieles de Dios, ¿verdad? Dice, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. ¿Vale? Entonces sigue diciendo que las naciones han bebido de esas mentiras, de ese engaño, de esa filosofía que pretende darle salvación a la gente. Pero la gente se va a encontrar entonces ahora ya en su última etapa donde van a tener que tomar la decisión en favor de Cristo o en contra de él y el mundo quedará separado precisamente en dos grandes grupos, ¿verdad? Precisamente debido a que serán sellados, ¿verdad? Unos por el sello de Dios y otros por la marca de la bestia. ¿Verdad? Y será en este momento cuando ya de manera definitiva las personas aceptaron a Cristo y ya no podrán echar marcha atrás y otros irán a favor del rey del norte y ya no van a poder echar marcha atrás, ¿verdad? Una vez que este mensaje se predique, se divide el mundo en dos y entonces se esperará al momento de la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Ya no tendrán ninguna posibilidad de que se pueda cambiar la decisión que se había tomado, ¿verdad? Está relacionado también con lo que nosotros hemos denominado como el tiempo de gracia. Y a eso también, a este poder que desciende del cielo, es del Espíritu Santo, nos referimos también a lo que hemos denominado nosotros la lluvia tardía, ¿verdad? Que es la última predicación que prepara al mundo para precisamente lo que llamamos nosotros también como el Armagedón, ¿verdad? Es la última oportunidad de la gente para poderse preparar ahí. El NGF ahí también nos menciona, así también será proclamado el mensaje del tercer año. Cuando llegue el tiempo de hacerlo con el mayor poder, el Señor obrará por conducto de humildes instrumentos, dirigiendo el espíritu de los que se consagren a su servicio. Los obreros serán calificados más bien por la unción de su espíritu que por la educación
e institutos de enseñanza. Habrá hombres de fe y de oración que se sentirán impelidos a declarar con santo entusiasmo las palabras que Dios les inspire. Los pecados de Babilonia serán denunciados, los resultados funestos y espantosos de la imposición de las observancias de la Iglesia por la autoridad civil, las invasiones del espiritismo, los progresos secretos pero rápidos del poder papal, todo será desenmascarado. Estas son. ¿Ahí me escuchan, hermanos? Sí, sí se escuchó. Sí, Ok, Carlos. gracias. Es que se me fue el internet otra vez por acá. Vamos a terminar aquí por medio del celular. Encontramos nosotros entonces que mencionábamos que lo que Elena G. de White está diciendo, ¿verdad? Es muy importante para nosotros, porque nos hemos preparado con el deseo de poder servir a Dios. Y dice aquí que Dios va a usar a las personas no tanto por su formación académica, sino también por la unción de su Espíritu Santo. Lo que no quiere decir tampoco que debemos de ser ignorantes en el mensaje de la palabra, ¿verdad? Pero sí, Dios nos ha dado la oportunidad de poder estudiar estos mensajes y debemos de seguir conociendo la verdad que está en Cristo, ¿verdad? Dice también, Satanás se pondrá alerta al ver que la controversia se extiende a nuevos campos y que la atención del pueblo es dirigida a la pisoteada ley de Dios. Entonces, Satanás ahora cuando ve que el pueblo de Dios está predicando, por medio de la ley, va a tratar de oponerse a todas las personas que prediquen el Evangelio. Va a tratar de dominar las conciencias de las personas para que no escuchen la predicación del Evangelio, ¿verdad? Será por medio de diferentes estrategias que Satanás va a tratar de impedir que se siga predicando el Evangelio de Cristo, ¿verdad? El último mensaje que se tiene preparado para predicar. Y entonces eh, serán las amenazas, la persecución, la humillación, las multas, el encarcelamiento. Todo eso será parte de su estrategia para que los hijos de Dios traten de renunciar de la verdad que tienen, pero al igual como Lutero, ¿verdad? Las personas podrán decir, pruébesenos nuestro error por la palabra de Dios, ¿verdad? Y como no habrá forma de poder contradecir la verdad de Cristo, entonces la persecución, el encarcelamiento será el resultado para mucha gente. Pero todo eso será parte del cierre, del final de la historia del mundo, ¿verdad? Los fieles seguirán siendo fieles y los impíos seguirán siendo impíos. Y encontramos nosotros también que este rey del norte pretenderá destruir al pueblo de Dios. Ese es su propósito en el tiempo final. Buscará la manera, pero precisamente la propuesta que aparece allí en Apocalipsis dice, e hiciese matar a todo el que no la adorase, será su punto, ¿verdad?, de ataque. Pero también tenemos nosotros que Elena G. de White nos habla, dice, el sábado será la gran piedra de toque de la lealtad, pues es el punto especialmente controvertido.
cuando esta piedra de toque les sea aplicada finalmente a los hombres, entonces se trazará la línea de demarcación entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Mientras la observancia del falso día de reposo, es decir, el domingo, en obedecimiento a la ley del Estado y en oposición al cuarto mandamiento, será una declaración de obediencia a un poder que está en oposición a Dios. La observancia del verdadero día reposado en obediencia a la ley de Dios será señal evidente de la lealtad al Creador. Mientras que una clase de personas, al aceptar el signo de la sumisión a los poderes del mundo, recibe la marca de la bestia, la otra, por haber escogido el signo de obediencia a la autoridad de Dios o a la autoridad divina, recibirá el sello de Dios. Bien, hermanos, de esta manera completamos el estudio de hoy. Creo que es muy importante que veamos cómo este rey del norte, que es un poder que pretende engañar a las naciones, precisamente por medio del poder civil, tratará de imponer, de gobernar la conciencia de las personas, pero la palabra de Dios nos habla de un pueblo fiel, y usted y yo podemos estar en ese pueblo fiel. Dios quiera que al estar nosotros estudiando la profecía bíblica, podamos nosotros entender que podemos formar parte de ese pueblo. Si nos toca descansar, bueno, nos vamos a descansar siendo fieles a Dios. Si nos toca vivir ese proceso de persecución, pues con la ayuda de Dios se podrá superar y entender que Cristo está a las puertas. Lo que está sucediendo en el mundo no nos debe asustar, más bien nos debe alertar a seguir siendo fieles, a seguir trabajando en beneficio de nuestra familia, en beneficio personal y en beneficio de personas que no conocemos. No sé si queda alguna pregunta, algún comentario de lo que hemos visto el día de hoy. Un comentario, solo que Dios nos dé fuerzas para el final, porque lo que se espera no es nada fácil. Si estamos viviendo en estos tiempos ya angustia, dolor, tristeza, ¿qué será? ¿Qué será el final, verdad? Entonces es pedirle a Dios que nos dé la capacidad, ¿cómo se dice? El entendimiento para verdaderamente repetir, entender, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos espera y cómo van a ser esas plagas y cómo va a ser esa persecución? Yo lo que le pido es que a mí no me mande a la cárcel, porque es lo que menos quiero. Sí, Prefiero. podemos sentir ciertos temores sobre las cosas que pueden suceder en el futuro, ¿verdad? Pero tenemos que descansar en Dios, ¿verdad? Dios sabrá, no a todos les va a tocar lo mismo. La misma cita del Espíritu de Profecía dice, y unos serán encarcelados y otros escaparán, ¿verdad? Porque precisamente no a todos les tocará enfrentarse en la misma situación, ¿no? Bueno, vamos a orar entonces para despedirnos y nos vemos. Machito, Sí, le escucho. A mí va. ¿quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién escuchan? Hable, Lucy, hable. No, era que te iba a preguntar. Es que se cortó varias veces. Entonces, esos pedacitos, porque me imagino que tú seguiste ahí y luego continuaste. Entonces, como que yo pierdo la idea. Yo soy demasiado dispersa. Esto nos lo mandas, el audio de este estudio de hoy. Vean, ustedes se meten a la página de la iglesia y ahí aparece. Perdón, es que se te cortó. Usted puede ingresar a la página de la iglesia Ajá, y ahí está todo. ok. Ah, qué bueno. Sí, Sí, porque está muy interesante, pero hubieron partes donde te perdimos y luego tú continuaste hablando y entonces sí, como que hay partes ahí, lagunillas. sí, pero bueno, Gracias, Machito. igualmente les mando la presentación, ahí está todo escrito. Recuerden que yo la presentación no la hago para mí, la hago para que todos la podamos leer Ajá, otra vez, ajá. ¿verdad? Entonces ahí está totalmente Claro, todo. no, es que yo como vengo caminando, no veo la presentación, yo nada más te escucho. Ok, bueno. Gracias, Nachito, pero muchas gracias, muy interesante.
Carlitos, mi comentario iba que un día estos aquí llovió torrencialmente, ¿verdad? Y un sábado, precisamente en la tarde. Y entonces yo me puse a pensar cuando el Señor dice que pidamos que su venida no sea ni en invierno ni en día de reposo. Y yo le dije al Señor, yo me quedo porque yo soy una de las que para mí ver llover es riquísimo, pero ir a meterme bajo esos charcos y esos huecos y me imagino ir a correr a la montaña, bueno, nada más que tendría que darme fuerzas y volar porque ya caminar, sí, ¿verdad? Entonces eso lo hace reflexionar a uno de verdad que cómo debo de estar parados, de verdad, qué hacer, qué actitud tomar, solo de doblar rodillas en ese momento, pienso y pedirle a Dios, ¿verdad? Sí. Eso La pienso. preparación que debemos de tener es una preparación espiritual, ¿verdad? Es una preparación espiritual que nos debe guiar a depender enteramente de Cristo para saber cómo actuar en el tiempo final. Eso es lo más importante, ¿verdad? Y Pero Es- Machito, también esto que dice doña Araceli, los camporís y todo así, como la experiencia en los clubes, que uno se llena de barro y, bajo la lluvia y tiene que andar ahí cargando chunches y que la tienda campaña. Y ahí eso es como preparándonos también físicamente. bueno, y ese es otro campo que hay que trabajar, ¿verdad? En la misma preparación espiritual está también la preparación desde el punto de vista desde la salud, ¿verdad? Tenemos que aprender a comer correctamente como Dios nos tiene estipulado para que estemos bien físicamente, indistintamente si vamos a estar bien o indistintamente si para ese momento vamos a llegar o no, ¿verdad? Pudiera ser que Dios nos permita descansar antes, pero el trabajo en salud, ustedes saben que desde el punto de vista profético es importante, ¿verdad? Cuando vemos en el santuario que se abre y se ve el segundo, el lugar santísimo, en el arca estaba también un botecito con el maná. No solamente el maná se refiere a la parte del alimento espiritual, sino también se refiere al alimento material. Y alimento. nosotros Ujú. pues, debemos de continuar aprendiendo cómo debemos alimentarnos, cuál es la mejor forma y tener la mejor condición física posible para agradar a Dios. Y sí, porque pienso que ahí no va a correr, no va a poder llevar nada de comida. A que alimentarnos con las plantas, con las hojas, con las semillas. Dios es el que va a proveer, así como le proveyó a Elías, ¿verdad? No Sí, vamos muy a bien. andar con un diario en los hombros, ¿verdad? De nada de eso. ¿Se imagina? Con cafetera y con cocina de gas y todo. No, que Dios nos ayude, porque yo siempre he tenido la duda, por ejemplo, los que mueren, usted acaba de mencionar, ¿verdad? Que si uno llega al descanso, pero yo siempre he tenido idea que con los que se mueren el Señor los va a levantar y los va a hacer ver cosas, no sé, pienso que de qué vale estar muertos si vamos a vivir también, me imagino, alguna experiencia, los que mueren en Cristo, me imagino, no sé, ese es mi pensar, se lo dejo de tarea. Esperemos, no nos toca ponernos ansiosos por eso, ¿verdad? Hay que esperar porque Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Si vamos a estar de pie ahí, Dios sabe por qué vamos a estar de pie. Si Gracias vamos a Dios. a estar, Dios sabe por qué vamos a descansar. Si nos toca correr a las montañas, Dios sabrá por qué es que vamos a ir a correr a las montañas, ¿verdad? Dios tiene un plan perfecto para nosotros. Gracias, gracias. Buen día a todos. Feliz Bueno, inicio de semana para todos. bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana porque el estudio de tu palabra, Señor, toca nuestras mentes, nuestros corazones y nos ayuda también para prepararnos para tu pronto regreso. Aquí estamos, Señor, con el deseo de servirte. Queremos amarte y entregar nuestro corazón a ti hoy. Lo pedimos y agradecemos todo en Cristo Jesús. Amén. Bueno, Amén. Buen día. Bendiciones. bueno, que Dios les bendiga. Nos vemos. Feliz semana. Estaba Feliz muy semana, lindo buen día todo. a todos. Chao. Bueno, nos vemos. Feliz Bendiciones semana, para bendiciones. todos. Gracias, Machito. Bueno, nos vemos. Chao, Chao. chao, Lucy. Dejé de correr tanto. Ay, no, me encanta, me encanta. Ese es uno de mis vicios. Buenos días. Que tengan muchas bendiciones en este día.